Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Stream y Café. Este stream es un poco, bueno, es la combinación de varias cosas. Brevemente voy a contar unas cosas y es que esto es una transmisión que se está haciendo en Twitch, en la plataforma de Twitch, en el proyecto, en el canal de SR Science o Señor Science. Ponen la S, la R y la palabra Science pegado. Ahí en la parte de abajo dice Proyecto Señor Science. Cogen el SR Science y lo pegan. eh, y bueno, resulta que el día de ayer estuve trabajando en el proyecto Señor Science. No voy a dar detalles de lo que es el proyecto de Señor Science porque voy a asumir que tú ya sabes qué es el proyecto Señor Science. Y se me olvidó cuando salí en las horas de la tarde del apartamento, vi en la puerta del edificio, del conjunto, un letrero que decía Feliz Día de las Madres, porque estamos en mayo, el Día de las Madres, y decidí escribir un mensaje a la familia y entonces se me olvidó específicamente decir ayer Feliz Día de las Madres. Entonces voy a estar hablando del Día de las Madres, voy a mostrar, voy a poner dos canciones que me parecen muy bonitas, una canción que le compartí a mi mamá hace un tiempo y una canción que le compartí a las mamás que, que componen mi familia, porque pues tengo una difunta mamá, dos difuntas mamás, lo que es mi abuela y lo que es mi tía. Eh, tengo ah, dos mamás vivas que están sacando adelante a sus dos hijos, a sus hijos, una sobrina y otro sobrino. Y tengo una mamá que está en embarazo y que está gestando un nuevo ser en su vientre, que es mi hermana. Y no solo quería hacerle un honor a esas mamás, sino también a las mamás de mis cuñadas, sí, la mamá de mi sobrina, ¿sí? Y a todas las mamás de alguna manera que hay en el planeta Tierra también, ¿no? Entonces escribí un mensaje en la familia que pues, creo que es importante reconocer ese mensaje. Les compartí una canción de un grupo de música que se llama Ander Camus. Perdón, todavía no la vamos a poner. Que se llama La mejor mujer del mundo. ¿Sí? No sé si esta música vaya a sonar en tu computador porque pues existe la posibilidad de que Twitch o existe la posibilidad que YouTube silencien la canción por ser de un autor distinto, ¿no? Por tener derechos de autor y todo eso. No me quiero lucrar con, o sea, presentando estos artistas. Yo personalmente hablo por la calidad de las cosas que veo y de las cosas que escucho, ¿sí? Y en este caso quiero pues que sepas tú la existencia de estos artistas y demás. Pero entonces escribí yo, antes de escuchar la canción, escribí lo siguiente. Hola mamás. Aunque carezco en este momento de recursos económicos, nunca faltará mi palabra lanzada al viento. Conozco mujeres berracas, inteligentes, brillantes, y en este caso mamás. Felicito a cada una de las madres que he conocido en mi historia. Gracias familia y gracias mamás. Gracias a las abuelas que están y las que no están. A las madres que ya crían y a las que vienen en camino. Con mucho amor les digo gracias. Eh, Sé que las mujeres ahorita están en una pelea, todavía no se escucha la canción.
Sé que las mujeres están ahorita en una pelea de querer o no querer ser madres y la elección de querer o no querer ser madres es de ellas. Ellas decidirán si tendrán hijos o no tendrán hijos, sí. Ellas decidirán si abortar o no abortar, sí. Sin embargo, las mujeres que deciden conscientemente ser madres, sí, les agradezco porque son las mujeres finalmente que han permitido que la humanidad exista, sí. Obviamente antes no se pensaba en eso, antes se asumía que el hecho de ser mujer es que tarde o temprano iba a ser madre, tarde o temprano iba a ser cuidadora, ¿no? Incluso creo que voy a mostrar tres canciones en este stream. Eh, yo soy un creador de contenido pequeño, pequeño, o sea, incluso no sé si lleguen ustedes madres o ustedes seres humanos, hombres y mujeres, lleguen a escuchar mis palabras en algún momento. Pues, por cierto, si están en Twitch y están escribiendo comentarios, no tengo idea de qué comentarios son porque quité el panel de chat y no contesto comentarios porque no me gusta interrumpir el diálogo que el monólogo que estoy dando. El hecho es que las mujeres, en primer lugar, antes de dar la felicitación a las madres, tenemos que hablar del hecho de que las mujeres son el ser más importante en la tierra. Y no son el ser más importante de la tierra por ser mujeres solamente, ¿sí? Porque en ese caso los seres más importantes en la tierra son los hombres y, bueno, las mujeres y los hombres. Estamos hablando de mujeres. Las mujeres primero y los hombres. Eh, porque ellos son los que constantemente se han ido eh, encontrando de maneras románticas o de maneras violentas los unos a los otros y han finalmente dado vida a toda la humanidad, ¿no? ¿Por qué digo que de manera romántica y de manera violenta? Porque todavía hay hombres que piensan que las mujeres son objetos de placer, que las mujeres son objetos eh, para criar, para parir, ¿sí? Y no, las mujeres son seres humanos que tienen el derecho y la libertad de hacer lo que se les dé la pegada, regalada gana. ¿Por qué digo de manera romántica? Porque sí, a veces nos encontramos con mujeres y amamos mujeres. Ayer vi a dos mujeres muy bellas y decía, puta, no tengo pareja en este momento, sí, pero carajo, sí, como las amo, ¿no? Y también el hecho el hecho de reconocer que en mi historia de vida he amado a dos mujeres. Eh, y pues, gracias de alguna manera por darme la oportunidad de coincidir, aunque sea un instante de la vida, con esas dos mujeres, ¿no? Sé que me porté como un patán en muchas ocasiones, sé que me aproveché un poco de el tema de ser un hombre, sé que, o sea, sé que cometí errores, pero bueno, el hecho es que como hombre, sí, como hombre, también estoy en un proceso de construcción, ¿sí? Hasta hace poco el ser humano ha logrado ha logrado llegar a entender que tiene que deconstruir lo que significa ser hombre y lo que significa ser mujer, ¿no? Y en esa tarea estamos, ¿no? Justamente en una transmisión de Twitch que estoy haciendo ahorita, en este momento, antes de empezar a grabar, eh, hablaba del hecho de que sigo muchas mujeres creadoras de contenido, ¿sí? Incluso hace poco, no, recordando a una, aunque no recuerdo el nombre de su perfil, una antropóloga feminista, ¿no? Y mamá, sí.
Pero bueno, en fin, el hecho es que sigo mucho contenido de mujeres, estoy muy pendiente de las voces de las feministas, porque entiendo que el pasado de la humanidad se ha escrito en masculino, ¿sí? Ahí tenemos un un libro impresionante que no he leído, ¿sí? Debo reconocerlo, de Charles Darwin que dice el origen del hombre, ¿no? Y hay autores que dicen el origen del hombre, invisibilizando el tema del origen de la mujer también, ¿no? Porque claro, se nos metió en la cabeza durante muchos años, se nos metió en la cabeza que cuando se decía hombre, se referían a mujeres y a hombres, ¿sí? Sin embargo, mujeres que han luchado por el reconocimiento de sus propias historias y de la historia de las mujeres, han dicho no, ¿sí? Han dicho no. O sea, también somos mujeres. Se tiene que decir con claridad el origen de las mujeres y de los hombres, incluso ponerlas en primer lugar, porque durante siglos, ¿sí? Incluso podría decir durante milenios, se puso primero la palabra hombre antes que la palabra mujer. Entonces deberíamos, como seres humanos, reconocer específicamente que la historia de las mujeres tiene que estar en primer puesto, como una reivindicación de sus luchas y de sus historias, porque muchas mujeres crecieron en el anonimato, crecieron, vivieron, parieron, envejecieron y murieron en el anonimato, pero hicieron arte, construyeron conocimiento, construyeron historia. ¿Cuántas mujeres artistas, y esto es producto de que sigo a mujeres que hablan de las mujeres en el arte, cuántas de esas mujeres quedaron silenciadas? Se les acreditó el nombre del marido antes de ellas. ¿Cuántas fueron vendidas como dote en la edad colonial a un hombre? ¿Cuántas mujeres, un padre, cuántas mujeres, un papá, cuántas veces vendió a su hija con 40, con 50, no, 40 no, como con 10, 20, 40 cosas, lo que sea, ¿sí? Y la casó con alguien que no, que ella no quería, porque, y ella no tenía opción de decidir, ¿sí? Voy a tratar de hacer esto lo más corto posible. Sé que podría decir muchas cosas, pero el hecho de decir muchas cosas quizás limitaría, limitaría, limitaría qué, limitaría el tema de que llegues a ver este video, ¿no? Porque si ves, uy, una hora, uy, no, yo no voy a escuchar eso. Y bueno, vamos a escuchar esta canción. Crecí entre voces que tejían el tiempo, entre rezos, lágrimas y silencios. Mi madre oraba al amanecer, mi abuela curaba el miedo con su fe. Y los de fuerza, amor y dolor bordaron mi nombre en su corazón. Y aunque la historia doliera a veces, yo aprendí a florecer entre sus cicatrices. Por ellas rompo las cadenas, por ellas sano lo que pesa. Soy raíz que no se quiebra, soy la voz de todas ellas. Las que amaron sin medida, las que callaron su vida, hoy su fuego vive en
resistir. Tías y hermanas, espejo y destino, primas, amor y reflejo, cada una con su propio camino. Algunas soñaron sin poder volar, otras se atrevieron a despertar, las mujeres de mi vida. Yo elegí mirarlas sin juzgar, aprendí a admirarlas y valorar, porque en cada historia que dolió hay un alma que también amó. Por ellas rompo las cadenas, por ellas sano lo que pesa. Soy raíz que no se quiebra, soy la voz de todas ellas, las que amaron sin medida, las que callaron su vida. Hoy su fuego vive en mí, las mujeres de mi vida y que me enseñaron a resistir. A mi bisabuela que nunca eligió, a mi madre que todo dio, a mi hija la que hoy le dejó un legado, a mis hermanas que aún buscan su sol, a mí que elegí decir basta. Yo tengo voz, gracias a ellas amo con respeto y me aman con amor y escuchan mi voz. Por nosotras rompo las cadenas, por nosotras sano lo que pesa. Somos raíz que no se quiebra, somos la voz de todas ellas, las que soñaron libertad, las que lloraron sin mirar atrás. Hoy nuestro fuego arde aquí, en mi alma, en su historia, en el amor que no tiene fin. Ellas viven en mí, en mis risas, en mis pasos, en mi manera de amar. Yo soy ellas y ellas son mi libertad. Bueno, esa es la primera canción, Las mujeres de mi vida. ¿Por qué? Porque, o sea, esa canción la conocí por una mujer, mi mamá. Mi mamá escuchaba esa canción y me dijo, "Ah, oye, ¿has escuchado a las mujeres de mi vida?" No, no la había escuchado y tal. Y bueno, llegué a ella en el 2026. Resulta que yo tengo listas de reproducción por año, ¿no? O sea, 72 piezas musicales he escuchado este año que me han llamado mucho la atención. Resulta que el tema con las mujeres es que hay una lucha incansable que están realizando mujeres de todo el mundo por un reconocimiento de su propia historia, ¿no? No, mentiras. Bueno, en fin, sí. eh, sí, me voy a ir a ese hecho. Yo tengo un proyecto que es la fase 2, ¿no? Un proyecto que se llama Proyecto Señor Science. Y el proyecto Señor Science tiene dos objetivos. Uno de ellos es comprender la gran historia y comprender las cuatro dimensiones de lo humano. Son los dos objetivos. El hecho es que la gran historia para mí son la gran historia de estos cuatro elementos. Claro, quiero conocer la historia del universo, la Tierra, la vida y la humanidad. Pero cuando hablo de humanidad, eh, el tema se me ramifica, el tema empieza a crecer como un árbol de muchas ramas y empieza a ser mucho más complicado porque lo que yo digo, comprender la gran historia de la humanidad, está mal dicho, ¿sí? Debería decir comprender la gran historia de las humanidades, ¿no? O comprender la gran historia de los seres humanos. Y cuando digo seres humanos, habría que aterrizar ese concepto de seres humanos en un dónde, ¿sí? En un dónde y en un quién, ¿sí? Porque claro, cuando hablo de la historia de la humanidad, llega a mí el falso concepto y la falsa línea del tiempo de la prehistoria, edad antigua, edad moderna, edad contemporánea, ¿sí? Pero si nos vamos a esa línea del tiempo de prehistoria, edad media, bueno, en fin,
y la vemos desde el lado eurocentrista, sí, la vemos desde el lado de todo lo que sucedió en Europa, sí, tendríamos una línea del tiempo bastante interesante, sí. Pero es que yo no sé por qué estoy empecinado. Sí, sí. O sea, este proyecto, señor Siens, quiero que lo visualicen a un proyecto de unos 40 años de vida, ¿sí? Este año cumplo mis 40 años y quisiera vivir unos 40, unos 100 años, ¿por qué no? Sí, 2086. Quisiera llegar al 2086 y decir, puta, llegué a los 100 años y ya, yo creo que puedo irme a descansar hasta luego, ¿no? Pero no sé cuántos años tenga de vida, ¿no? El hecho es que los años que sean pocos o sean muchos, y si no logro llegar a mi objetivo, ojalá llegue a lograr la semillita de alguien que quiera continuar con esta historia. Pero claro, cuando hablo de la humanidad y la humanidad en un contexto, tengo que pensar y tengo que eh, llegar a lograr entender a la humanidad, no tanto como el europeo blanco privilegiado, ni tanto como la mujer europea blanca privilegiada, sino, es que quiero leer la historia de la humanidad desde el principio, desde la prehistoria hasta la actualidad de África o de América. Y dentro de aterrizándolo más, ¿sí? De la mujer y aterrizándolo más aún, o la mujer, el hombre, pero no el hombre blanco, criollo, ¿sí? Hijo de españoles, sino de la persona negra o la mujer negra o la mujer indígena, ¿sí? La historia que no me contaron, las mujeres de mi vida y los hombres de mi vida que no me contaron. En vez de estar diciendo, "Ah, es que yo no soy latino, yo no soy esto, yo no soy aquello", ¿sí? Empezar a asumir el hecho de que, hey, sí, América tenía una historia milenaria, unos 14.000 años de ocupación del continente. ¿Por qué por la herencia española tenemos que amar todo lo que venga de Europa y odiar todo lo que venga de América? Y volviendo a las mujeres de mi vida, obviamente quisiera yo que una mujer de mi vida sea una vicepresidente indígena o vicepresidenta indígena. ¿Sí? Y ahí meto el aporte político, ¿no? Necesitamos que una mujer indígena llegue al segundo puesto de la presidencia, del gobierno. Y no porque sea el segundo puesto, sino porque no hay una mujer indígena candidata a la presidencia. ¿Sí? Un presidente o un candidato presidencial dijo, oiga, las mujeres de mi vida y las mujeres del gobierno deben ser mi mano a seguir, ¿no? Mi mano derecha o mi mano izquierda, deben estar a mi lado. Sí, pienso yo, ¿no? Sí, o sea, pero bueno, en fin, el hecho es que, claro, la humanidad, quiero leer la historia de las mujeres, conocer la historia de las mujeres y conocer la historia de las mujeres pronunciada por mujeres, que sean ellas las que cuenten la historia, que sean ellas las que cuenten lo que les pasó. La canción de las mujeres de mi vida es muy bonita, ¿sí? Muy bonita, no, la mujer, la que cayó, la que no dijo, la que hizo, la que curió, ¿sí? Y aquí amo a mi papá, sí, lo quiero muchísimo, es un hombre de mi vida también, sí.
pero mi papá dejó sola a mi mamá. Sí, sí. Y el hecho de que ahorita las mujeres de mi vida que me sostienen a mí todavía, que todavía después de 40 años, ha sido mi madre. Claro, yo quisiera que este proyecto funcionara y poder liberar la carga de mi mamá y decirle, mamá, tranquilízate, yo lo voy a lograr, yo voy a trabajar por ti, yo quiero darte la mejor vejez del mundo, quiero darte todo lo que no tuviste, sí. Y claro, mi mamá, por ejemplo, hace poco ha estado frustrada por el trabajo, ha estado triste por el trabajo, porque claro, no es tampoco, mi mamá no quiere tampoco que su hijo la salve o que su hijo le dé todo lo que ella no. Mi mamá quiere decir, jueputa, lo logré yo por ser yo. Por qué la figura de mi madre es tan importante en mi vida? Porque la he escuchado hablar toda la vida. Sí. Y la he escuchado conociendo su historia, ¿no? Se murió mi abuelo cuando tenía 14 años. Comió mierda porque no, o comió mierda o no comió nada, sí. No comió nada porque quedó huérfana desde muy temprano. Mi abuela no estaba en Colombia, mi abuela era de República Dominicana. Mi mamá se acostó sin comer un solo grano de arroz en su adolescencia. Hubo una compañera de vida que fue mi tía, una madre, tía, trabajadora, echada para adelante, sí, que murió hace poco. Estamos todavía en duelo por la pérdida de mi tía. Sí. Una hija, mi prima, sí, una mujer también, que ya se quedó huérfana porque su padre tampoco estuvo en su vida. Quien fue padre y madre fue mi tía, sin mencionar el hecho de mi primo que también se perdió a su madre. Y todavía estamos en duelo, ¿no? Todavía estamos en duelo. Perdónenme si de alguna manera la emoción me desborda y empiezo a llorar. Ya siento como, ya siento las lágrimas diciendo, jaja, vamos a salir. Pero bueno, no, no. Pues espero que no. Y yo me acuerdo, o sea, cada vez que escucho a mi mamá hablando de su historia así, que dice, no, es que yo estaba lavando ropa de bebé en la terraza de la casa en Pamplona, norte de Santander, donde vivíamos. Toneladas de ropa porque no había lavadora. Sí, toneladas de ropa. Y de un momento a otro miró como arriba al cielo, a la vida, miró lejos, sí, o sea, miró las montañas y todo. Y se dijo, este va a ser mi futuro. Yo voy a lavar ropa todos los años de mi vida. No, yo quiero estudiar, ¿sí? Y estudió pregrado, estudió maestría. No pudo llegar al doctorado porque no tenía la plata para pagar el doctorado, ¿sí? Pero ha formado a doctorados, ha formado a gente que tiene doctorado, tiene una historia de veintiputa de años trabajando en el Instituto Nacional de Cancerología. Y hace poco hicieron una renovación del Instituto Nacional de Cancerología. Mi mamá estaba motivada porque pensaba que le iban a subir el sueldo. Todos los directivos y todas las personas se subieron el sueldo y a mi mamá no le subieron el sueldo. Y el malestar que siente mi mamá, o sea, no es por criticar que la mujer, si una compañera de ella se acababa de graduar de maestría, ¿sí? O de doctorado, lo que sea, y a ella le subieron el sueldo.
y a mi mamá, una adulta mayor de 60 y punta de años, que ha trabajado 10 como contratista y ha trabajado 11 o 12 años como planta provisional, un cargo ahí que le da sí. Y mi mamá dice, puta, pero ¿por qué yo no he podido lograr salir adelante por mis propios méritos? ¿Por qué mi sueldo sigue siendo el de un profesional recién graduado a pesar de que llevo 20 y punta de años trabajando? Y claro, como mi mamá no es la señora de, no sé, de alguien, porque como mi mamá no tiene el apellido de alguien importante, como mi mamá no hace parte de la rosca del instituto, como mi mamá es una trabajadora como todos los trabajadores, pues tiene que comer callada. Sí. Y claro, mi mamá como mujer no quiere que su hijo como hombre la saque adelante, por ejemplo. Sí. Incluso tiene pareja en este momento mi mamá. No sé si decirlo, pero es otra mujer, ¿no? Independientemente de eso, sí. Y pues la pareja de mi mamá tiene una posición económica mucho más alta. Y pues se ve la diferencia ahí, o sea, mi mamá siente en muchas ocasiones eh, malestar, ¿sí? Porque la pareja que la ama mucho y que la quiere mucho y que obviamente ha sido una bendición para nuestra familia en realidad. Llegaron personas maravillosas a nuestra familia. Hemos tenido ayuda, toda la vida hemos tenido ayuda de personas maravillosas. Sí, toda la vida. Sí. Mi mamá trabajó con patarroyo. Y yo recuerdo una vez viajar a una de las fincas de los hijos de Patarroyo y de la gente de Patarroyo. Y ellos, de alguna manera, le hicieron mercados a mi mamá y todo. Y nosotros comimos gracias a los amigos, los compañeros de trabajo de mi mamá. Porque sí, quiero mucho a mi papá, pero mi papá no estuvo. Mi papá se lavó las manos y se fue. Mi abuela estuvo en cuidados intensivos muchas veces y como era de República Dominicana y no tenía la cédula colombiana, no tenía acceso a la EPS. Y compañeros de mi mamá llevaron plata en efectivo, millones de pesos, para pagar la estadía de cuidados intensivos de mi abuela. Ya se me aguó el ojo. Perdón por eso. Pero, fue pucha. Sí, o sea, tenaz, o sea, la historia de mi madre es bastante compleja, pero pues claro, no es la señora eh, conocida, ¿no? Es un trabajador más. Pucha, ya me puse a llorar más tonto, güey. Pero bueno, volvamos, bueno, vamos a escuchar la siguiente canción mientras yo apago la cámara. eh, que me puede el sentimiento, me puede más el sentimiento que... Vamos a escuchar. Mamá, sé que a veces miras mi vida y no encuentras mucho de lo que soñaste. Pero escúchame un momento, solo un momento. Mamá,
Sé que no hay diplomas colgados en mi pared. Sé que tal vez cuando hablas con tus amigas no sabes bien qué decir de mí. Sé que no soy el hijo perfecto que imaginaste cuando me veías dormir de niño. Pero créeme algo, mamá, cada paso que doy en esta vida lo doy pensando en ti. No quiero verte más lavando ropa ajena, no quiero verte regresando cansada, con las manos agrietadas por el agua fría. Por eso empecé a trabajar desde los 15, porque entendí demasiado temprano que la vida no siempre espera a que uno crezca. Quise cambiar las cosas rápido, quise darte descanso, sacarte de ese cansancio viejo que llevas en los hombros. Pero muchas cosas no salieron como yo las imaginaba. Mucha gente me traiciona en el camino, gente que llamé amigos y que solo estaba esperando verme caer. Incluso mujeres que quise de verdad terminaron rompiendo algo dentro de mí. Y uno aprende tarde que el mundo no siempre devuelve lo que uno entrega. Mamá, te amo, eres la mejor madre del mundo. Perdón otra vez, perdón si parezco un hijo perdido, si mi vida no se parece a la que soñaste para mí. A veces me siento como un fracasado, como si hubiera tomado todos los caminos equivocados. Pero mamá, te lo juro, todo lo que hago lo hago pensando en ti. Aunque tú no lo creas, yo sigo luchando, sigo levantándome. Cuando todo pesa demasiado, hay voces que llegan cuando la noche está callada y me dicen que haga lo más fácil, que me deje caer, que me rinda. Pero entonces pienso en ti, en tu fe sencilla, en la manera en que hablas de Dios, como si realmente te escuchara y algo dentro de mí todavía se levanta. Mamá, tal vez vuelva a empezar de nuevo, tal vez tenga que estudiar otra vez, tal vez tenga que reconstruir mi vida desde donde se rompió. Pero el arrepentimiento también puede ser un comienzo. Mamá, te amo, eres la mejor madre del mundo. Perdón si no he sido el hijo que merece. A veces me siento derrotado, pero no estoy vencido. Estoy intentando levantarme, aunque el mundo piense lo contrario. Porque todo esto, todo este esfuerzo, toda esta pelea silenciosa, la hago por ti, él. No cayó Bueno, bueno, creo que ya, ush, ya, bueno, me entró el sentimiento. Los hombres también lloramos. Y, y creería mucho que lloramos bastante. Sí. Bueno, esa canción se la dediqué cuando salió. Es que a Ander y Camus están sacando mucha, o sea, música muy rápido. Si tienen como del año 2025 empezaron. Eso me hace creer que esta gente crea contenido apoyado en inteligencia artificial. Porque me parece muy, o sea, me parece muy, o sea, o son gente muy pro, gente muy brutal, muy dura, que tiene letras y que saca letras inspirados y todo eso hecho, pero pues no sé, ¿no? O sea, yo pienso que el artista debe tener un tiempo determinado para lograr llegar a la audiencia, pero bueno, en fin, el hecho es que me gusta mucho, he escuchado mucho a Ander y Camus. Pero bueno, volviendo al tema, es que yo considero, yo creo que mi mamá no quiere que su hijo también
le dé todo lo que ella me dio a mí, sí, o sea, y a mis hermanos, es decir, sino que ella como mujer se siente muy frustrada, eh, como mujer trabajadora se siente muy frustrada que este y aquel hombre o mujer, independientemente, esté en la rosca o no esté en la rosca, tenga el privilegio de sí, a nosotros, los directivos se suben el sueldo, pero a la trabajadora que no es parte de la rosca de la empresa o no es parte de las directivas, tenga que comer callada, ¿sí? Se siente desigual, por ejemplo, con su pareja también, porque claro, la ama mucho y quiere mucho a su pareja, ¿sí? Pero ¿por qué tiene que ser la pareja la que le dé todo? ¿Sí? Y ella no tener la posibilidad de darle algo a ella. Entonces ella se frustra mucho y llora mucho por eso. Incluso todo ese sentimiento y toda esa descomposición de alguna manera emocional, ¿sí? La llevó a tener un infarto, ¿no? Y el infarto le recordó, hey, el infarto le recordó a ella, el tiempo de vida es poco, ¿sí? Y claro, mi mamá tiene una fundación y voy a aprovechar acá. Mi mamá tiene una fundación que es un proyecto que estamos tratando de sacar adelante. El año pasado, hace un año, hicimos unos podcasts. Yo estoy por ahí en los podcasts o estoy como el editor. Mi mamá es esta mujer que está acá. Sí, una compañera de mi mamá de toda la vida, gente que nos apoyó a hacer estos podcasts, sí. No somos, o sea, no, o sea, pucha, somos gente trabajadora que está tratando de salir adelante. Yo tengo no sé si lo vieron, sí. Yo tengo un proyecto personal que se llama Señor Science y no he salido tampoco adelante, sí. Pero entonces, claro, ahorita tenemos el espacio en internet, sí, o sea, tenemos herramientas que pueden servirnos para divulgar nuestras historias y nuestros proyectos, sí. Pero yo también quisiera, en algún momento, le haré una entrevista a mi madre. Ojalá, ¿no? Que conozcan ustedes la historia de ella. Es Josefa Antonia Dolores Rodríguez, el apellido Rodríguez García, el nombre que le puso mi abuelo, sí, y mi abuela. Pero bueno, sí, o sea, sí, lloramos, los hombres lloramos, no importa, sí. El hombre que no llora termina al lado del abismo pensando que ese es el camino. Y no, sí. Pero bueno, resulta que sí, quiero conocer el mundo en femenino. Sí, y cuando digo en femenino no me refiero no solamente a la mujer blanca privilegiada europea que hizo historia eh, en el feminismo, sino que me refiero a la mujer negra, indígena, eh, las mujeres, ¿sí? Afganas, ¿sí? Iraníes, de Oriente, de Occidente, de lo que sea, ¿sí? Pero las mujeres de ellas, ¿no? Palestinas también, ¿sí? Y de cómo ellas sacan adelante a sus descendientes, ¿no? A la gente. Creo que va a terminar este podcast, este tema con la última canción de Ander y Camus también, que es prácticamente un honor al tema
de las mujeres, ¿no? La mujer, la mejor mujer del mundo. Mm, yeah, yeah. Mm. Hay una mujer que merece mi canto, mi respeto, mi memoria y mi voz. Una mujer que me dio tanto sin pedir nada a cambio de su amor. Estuvo cuando el mundo pesaba, cuando yo no sabía ni quién era. Me sostuvo con manos cansadas y aún así me dio primavera. Antes no entendía tus silencios, ni tus cansancios detrás de la piel. Hoy sé que también tenías miedo, pero igual buscabas cómo estar bien. No fuiste perfecta, fuiste humana, y eso te hace más grande ante mí. Porque aún con tus propias batallas, nunca dejaste de luchar por mí. Gracias por darme vida, por estar ahí, por cuidarme incluso cuando no supe verte a ti. Hoy entiendo tus fallas, también estabas aprendiendo a seguir. La vida es difícil, mamá, pero me enseñaste que se puede amar así. Perdón por las veces que no comprendí el peso que cargabas en silencio, por las palabras que dije sin medir, por no ver tu dolor en su momento. Hoy miro atrás y entiendo mejor que también ibas aprendiendo, que nadie nace sabiendo ser fuerte, pero tú lo fuiste por dentro. Si el mundo me abraza algún día, si alguien me quiere de verdad, sé que primero aprendí del amor, mirando tu forma de cuidar. Porque tu amor fue mi primera casa, mi raíz, mi fe, mi calma. Y aunque la vida se ponga dura, tu enseñanza vive en mi alma. Gracias por darme vida, por estar ahí, por amarme incluso cuando no lo merecí. Hoy entiendo tus fallas, también estabas aprendiendo a seguir. La mujer más especial, esa mujer es mi mamá, mi madre, la que me enseñó que se puede amar así. Muy bueno. Gracias, mamá. Pero cuando digo gracias, mamá, no solo me refiero a mi madre, ¿sí? Sino que me refiero a mi abuela, a mi tía, a Katy, a Chris, sí, a Margarita, a la mamá, no recuerdo, perdón, a la mamá de Katy, a la abuela, a todas esas mujeres que nos dieron vida, ¿no? A todos nosotros, ¿no? Incluso, eh, pues puse esa canción de alguna manera en el grupo familiar, sí. Pues, pucha, qué lloradera, mano, qué lloradera. En fin, es un mes, pero no es un mes, es un año, es un siglo, es un milenio, es mucho tiempo que tenemos que agradecerle a las mujeres. Una cosa, ¿sí? Las mujeres que fueron madres obligadas, las mujeres que ahora deciden si quieren o no quieren ser madres, ¿sí? Eh, sí, yo sí digo, o sea, mi papá, pues, mi papá fue mi papá, es mi papá, pero no sé cuál es la razón por la que mi papá tiene tanta rabia en el corazón. No tengo idea cuál ha sido su historia tampoco. Sí, obviamente mi papá creció sin su madre,
por el tema de también, gracias a Ana, que le dio vida a mi padre. Eh, pero sí, la historia de las mujeres es una historia que tengo pendiente por leer, ¿no? Y tengo pendiente quedarme callado con respecto a esa historia de la mujer. ¿Sí? O sea, y me refiero a quedarme callado en el sentido de que ya es suficiente que nosotros estemos hablando siempre de todo. Sí. Claro, este es mi espacio de alguna manera en la creación de contenido, soy un hombre y toda esa vaina, pero ¿por qué no en realidad darle voz a ellas más que a ellos, ¿sí? Sí, claro, se joderá el artista hombre, ¿sí? Se joderá el artista hombre por darle paso al artista mujer, darle paso a las mujeres a que ellas protagonicen las cosas, que ellas dirijan las cosas. Incluso, lastimosamente, en este 2026, que es un año clave y fundamental, si es un año clave y fundamental en la historia de Colombia, sería un orgullo tener una mujer presidenta. El problema que veo es que esta mujer no representa lo que el país necesita, ¿sí? Porque esa mujer es una mujer que dice ser feminista o dice no ser feminista, eh, privilegiada, hija de un hombre y de una familia que tiene apellido. Paloma Valencia, más allá de sus triunfos y de lo que ha logrado a lo largo de su vida, es una Valencia, de Guillermo León Valencia, el abuelo de Paloma Valencia, y del otro Guillermo Valencia, el poeta. Sí. Y si nos vamos atrás, sí, incluso es una mujer que pone antes su criterio y su pensamiento como mujer para alardear que va a hacer lo que diga su papá, que es Álvaro Uribe Vélez. Un hombre va a estar gobernando en cuerpo de una mujer. Sí. No es una mujer encarnada y que diga, juepucha, yo voy a mujer, yo voy a, ay, ahora me embolaté. Yo voy a gobernar, sí, con mujeres y para mujeres. Sí, para hombres también, pero la prioridad serán las mujeres. Sí, o sea, no, no. Ella dice, la primera mujer presidenta. Eso es falso, porque quien va a gobernar va a ser el titiritero de Álvaro Uribe Vélez. Sí, en estas elecciones 2026, ojalá el 31 entiendan los colombianos, entendamos todos los colombianos, que el camino es Iván Cepeda porque es el único que está hablando de seguir en la paz. La estrategia de paz total fracasó, es una realidad. Sí, fracasó. Pero el único que está hablando de, hey, continuemos por el sendero de la paz, es Iván Cepeda. Y no solo eso, que el tipo entendió que lo que había que hacer era unir, mientras que Paloma Valencia dice sumar y su fórmula presidencial es una persona que que se queda callada y dice que es una rueda de repuesto, sí, es lo que pasó con Oviedo, sí. Oviedo debería estar hablando, o sea, debería estar, hey, venga, tengamos conversaciones serias y qué es lo que pasa con con las personas homosexuales, qué es lo que pasa con las personas de otras orientaciones sexuales, ¿sí? ¿Por qué no podemos tener hijos las personas con otras orientaciones sexuales? Tenemos que cambiar esa idea de que los homosexuales o las lesbianas son algo desviado, algo raro, algo así. Sí.
Son seres humanos que tienen el amor suficiente para cuidar a otros seres humanos. Podrían adoptar, sí. Obviamente también las instituciones tendrían que estar vigilando, sí. Hay más casos de padres, tíos, gente, hay más casos de padres, tíos, abuelos heterosexuales que violan a niñas, sí. Y eso sí no se cuestiona, ¿no? Pero si un hombre y otro hombre que se aman quieren tener un hijo, lo ponemos en duda. Y debería tener el carácter suficiente de sí, soy el vicepresidente y todo. Pero soy igual de importante a usted, señora presidenta. Sí. Es más, antes de ser candidatos presidenciales, somos seres humanos y tenemos las mismas cosas, o sea, deberíamos tener las mismas cosas. Pero no. Iván Cepeda dijo, sí, o sea, Paloma de Iglesias dijo, sumemos, sumemos, sumemos. Sí. Pero sumemos con los mismos de las mismas. Sí. No es por desmeritar la carrera de Oviedo, pero Oviedo venía del DANE de Duque. Sí. Esa suma es de los mismos con los mismos. Mientras que, mientras que eh, Iván Cepeda dice, listo, vamos a sumar, vamos a cogobernar, ¿sí? Con los pueblos indígenas. ¿Cómo hacer que la abstención de los votantes llegue masivamente a votar en el 2026 porque se sienten reconocidos dentro del país? Porque como, claro, la candidata presidencial decide, no, vamos a dividir el Cauca entre estos que son seres humanos y que tienen derechos y los indígenas que por allá sí, que vean a ver ellos cómo hacen. No, eso es unir, eso es sumar. Olvidarnos de la Colombia indígena, olvidarnos de la Colombia negra. El proceso lo empezó Petro. Dijo, no, fórmula presidencial, una mujer negra que cometió errores como todo hombre machista blanco. Sí, no le dio el lugar que merecía Francia Márquez, el poderoso lugar que merecía Francia Márquez, porque era una mujer negra, vicepresidenta. Yo recuerdo haber visto imágenes de gente negra en la costa, en el Caribe, lo que sea, sí, orgullosos del hecho de que una mujer negra llegue a la vicepresidencia. Hace poco murió Germán Lleras, ¿cómo se llama? Germán Lleras, Lleras. Ay, ¿cómo se llama ese tipo? Me olvidó el nombre. Germán Vargas Lleras. Hace poco, creo que ayer o antier, se murió Germán Vargas Lleras, tenía un tumor en el cerebro. Sí. ¿Lleras de quién? De los Lleras de siempre. Paloma Valencia dice, ay, no, perdimos un gran político, perdimos una persona importante que trabajó por esto y hizo esto. Era un Lleras. Y los Lleras están en el país desde la época colonial. No es por desmeritar ese hecho, ¿sí? Pero es que han sido los mismos los que han gobernado siempre, siempre, ¿sí? Incluso Carlos Restrepo, Carlos Restrepo Lleras, bueno, Germán Vargas Lleras. Nos vamos aquí. Nacimiento en el 62. Murió a los 64 años. Nos vamos aquí. Carlos Lleras Restrepo. 1908-1994. Eh, Lleras, ¿no? Hijos, Carlos Lleras tal, Clemencia Lleras. Y no es por, o sea, claro, estos tipos,
¿qué era lo que iba a buscar acá? Ah, iba a hacer esto. Abrir acá. ¿Quién fue el predecesor? Guillermo León Valencia. ¿Quién fue el sucesor? Misael Pastrana Borrero. Sí. Que Misael Pastrana Borrero es el papá de Andrés Pastrana. Guillermo Valencia, el otro Juan Manuel Santos, Eduardo Santos, ¿sí? Son las mismas familias las que han gobernado siempre. Y cuando llega un presidente como Gustavo Petro que dice, oiga, quizás ellos no tengan que gobernar siempre, ¿sí? Quizás podemos gobernar otros seres humanos colombianos también. Y no es el colombiano que es familia de este y familia de aquel y familia de tal, sino es el colombiano que un día, no sé, por ejemplo, el tema de los creadores de contenido. Hace 10 años empezaron a crear contenido unas personas y se les metió la idea de, oiga, ¿será que yo puedo llegar al Senado? Y llegaron al Senado, llegaron a gobernar. Ahora hay que hacerles control político, porque llegaron con unas ideas, por ejemplo, J. P. Hernández llegó con unas ideas de izquierda y Uribe Chao, Uribe Chao, Uribe Chao, y cuando llegó al poder se corrompió por el dinero que ganó, se corrompió por la política sucia y horripilante y se fue para el lado de la oposición al gobierno del cambio. Otras que llegaron también, creadoras de contenido, ¿no? Hacerle control político a los Catherine Miranda, Jubinao, ¿sí? Que se pusieron la bandera del pacto histórico. Y cuando llegaron allá, pacto histórico de mierda, no sirve así. Porque claro, se pusieron en la oposición supuestamente para hacerle un contrapeso a la, ¿sí? Pero quitaron las reformas, o sea, votaron en contra de las reformas del cambio. Es que el país hay que cambiarlo porque está en manos de los de siempre, ¿sí? Y a pesar de que Gustavo Petro lo intentó, el poder de los medios, que son los dueños de los grandes medios, ese poder de los medios, le hizo la guerra imposible. Le acreditaron el problema de la salud a un problema que es histórico desde la ley 100 que está mal. Sí. Pero no, o sea, por ejemplo, el tema, incluso alguien, agradezco a ese alguien que grabó eh, el infarto, el desmayo de mi mamá y el infarto de mi mamá. Y la gente decía, ah, sí, ve, eso pasa por votar por Gustavo Petro. Gustavo Petro estaba tratando de reformar el sistema para que más número de personas no tuvieran que hacer filas eternas en la autorización de un medicamento, sino que tuvieran el derecho legítimo a la salud. Sí. Trató de quitarle el negocio a las EPS. EPS que tienen deudas enormes con las clínicas y los hospitales, porque se han robado la plata. Entonces, el tema es que está mal, sí, está mal. Y ahorita en el periódico del Tiempo, murió Germán Vargas, el adil de yo no sé qué vainas. No, el mérito de Germán Vargas, o sea, Germán Vargas Lleras era un Lleras. Sí. Ese tipo no tuvo ningún problema en educarse, en el tener acceso a la educación, tener acceso a la salud. Claro, el tema del tumor que tenía en la cabeza, sí, fue atendido por los mejores especialistas en eso. Tuvo todo su tratamiento, pero lastimosamente el cáncer se lo llevó. ¿Cuántas veces hemos escuchado a los políticos? Creo que Juan Manuel Santos también tuvo un problema. Incluso Gustavo Petro también tuvo un problema de cáncer. Y fue atendido por los mejores médicos. Sí.
Yo no debería quejarme porque el tratamiento de mi tía, o sea, hasta el último momento tuvo el tratamiento de mi tía. Claro que la universidad, y esto sí lo voy a denunciar siempre, que la universidad, eh, a la Javeriana, en la San Ignacio, cuando mi tía empezó a presentar el tema de la obstrucción intestinal, que no podía hacer popó, que le dolía esto, que le dolía aquello, ¿sí? No, eso es o sea, cuando ya tenía un tumor, ¿sí? Que no le permitía hacer popó, no es una obstrucción intestinal, ¿sí? Y fue a la clínica, la Palermo después dijo, no, pero es que esta gente no se... Y un médico le dijo, no, usted no se va de aquí hasta que yo tenga la información exacta de qué es lo que tiene usted. Y claro, le dijeron hace 4 o 5 años, tiene un tumor en el colon. Hay que hacer el tratamiento este, hacer el tratamiento aquel, tal, tal, tal. No puedo negar que la EPS Sanitas, una muy buena EPS Sanitas, pero el problema que tengo yo, incluso yo he tenido atención eh, eh, todo el tiempo de estos 10 años que llevo con el diagnóstico, he tenido la atención necesaria. Pero yo, o sea, hace 3 semanas decía yo allá en Clínica Día, ¿cómo es posible que esto sea privado? ¿Sí? Y no que esté en lo público. O sea, que el hospital público tenga un programa que se llama Clínica Día, donde te revisa profesional de profesional en psiquiatría, profesional en trabajadora social, trabajadora ocupacional, psicóloga, sí, un programa de 15 días más o menos, sí. Hasta nos daban refrigerio, sí. Claro, todo eso cuesta. Y lo poco que invierte la familia y lo poco que invierte y lo máximo que invierte el gobierno, ¿sí? Para que yo tenga esa psicoeducación y para que yo de alguna manera haga esta divulgación y incluso le mande un puyazo al presidente de la República actual y al que viene, o a la que viene, ¿sí? Necesitamos que lo público tenga un programa igual que la EPS. Con tal de que si el empresario eh, eh, europeo, español, dueño del grupo Keralty, ¿sí? La multinacional dueña del grupo Keralty diga, ¿sabe qué? Me largo de Colombia. ¿Sí? Colombia tenga un programa público que sea de igual calidad y que saque a muchos jóvenes, muchos niños, muchos adolescentes, muchos adultos, ¿sí? Del problema de la drogadicción. Porque yo sí siento y pienso que hay mucha gente que está en situación de calle porque llegó a las drogas de manera ilegal y porque no atendió, porque no fue atendido prioritariamente por temas de salud mental. Temas de salud mental. Claro, yo tomo medicamentos antipsicóticos, ¿sí? Para que no me dé un episodio psicótico que me lleve a la hospitalización, ¿sí? A pesar de que yo no recibo dinero por lo que hago, por lo que estoy haciendo en este momento, es una responsabilidad mía darle difusión a todas esas cosas. Claro, quisiera saber de la EPS compensar, de las EPS, de las otras EPS, si tienen un programa como salud, como clínica día de la EPS Sanitas, de la EPS Capital Salud, tendrá un programa como esos. Sí. Para que las personas menos necesitadas recobren la seguridad en sí mismos y le apuesten a proyectos que buscan de alguna manera volver
o sea, volver a creer incluso en el mismo país en el que vivimos. Claro, hicieron la transformación y aquí vuelvo otra vez al tema al tema de las mujeres trabajadoras. Hicieron la transformación del instituto. Le subieron el sueldo a unas personas. Pero mi madre, que de alguna manera lleva 20 punta de años trabajando en el Instituto Nacional de Cancerología, es una adulta mayor, es una madre cuidadora de un hijo con esquizofrenia, que quizás no entienda mucho de cómo funciona el sistema o lo que sea, no tiene muchos conocimientos de nada, ¿sí? Yo me siento muy ignorante en muchas cosas, pero que utiliza sus espacios en redes sociales y utiliza su proyecto para denunciar casos de corrupción. Eso es una corrupción. Y claro, el presidente Petro, muy abanderado él, hablando de el hombre y la mujer trabajadora y lo que sea, ¿sí? ¿Cómo es posible que los directivos, hombres y mujeres, sí, se suban el sueldo, pero la mujer trabajadora que no figura como la persona más importante del instituto, le toca comer mierda y bajarse el presupuesto salarial? Que el trabajo de ella, ¿sí? El trabajo de ella como servidora pública y como trabajadora del sector privado, porque trabajó muchos años en la universidad distrital también, como profesora de hora cátedra, ¿sí? No era profesora de planta, ¿sí? Como profesora de hora cátedra, y que en el último año trabajó en el sector privado en la Universidad de La Salle, ¿sí? La Universidad de La Salle, por quejas de los estudiantes, porque supuestamente mi madre tenía, o sea, era una estudiante que dijo, no, es que yo no puedo sostener la atención por más de 20 minutos. Porque claro, tenemos una generación de estudiantes que tienen una inteligencia artificial eh, que les da todos los resultados lo más rápido posible. Y mientras que una profesora que se dedica, bueno, necesito que ustedes entiendan, sí, claro, la información está en el celular, pero necesito que esa información quede en sus cabezas, sí, no en la tecnología. Y como están generaciones que están acostumbradas a ver videos de TikTok de 1 minuto donde se explica, no sé, un hongo en los ojos, porque estuvo trabajando mi mamá finalmente en la microbiología ocular, ¿sí? Y quizás, y sí, ya mi mamá tiene 60 y punta de años, obviamente es una docente que tiene mucha experiencia en las áreas que maneja, pero pues la educación ha cambiado en cierto sentido, ¿sí? Porque obviamente hay que integrar estos aparatejos en la educación. Ya no podemos tener profesores de hora cátedra cuando un celular se los puede decir de mil maneras. Tenemos que hacer que esa información de los contenidos en las inteligencias artificiales y en el Internet, ¿sí? Conviva armónicamente con las nuevas tecnologías. Muchos maestrías o doctorados ahí afuera están siendo ahora de carácter virtual. Si tuviera plata, podría contactarme con la universidad europea, la universidad norteamericana, la universidad mexicana, eh, o sea, y hacer un pregrado de manera digital. Y quizás sí tenía unas fallas mi mamá porque pues 20, 30 años educando a las personas y que la inteligencia artificial venga a casi suplir el trabajo de un docente, ¿sí? Y los jóvenes se quejaron porque no podían sostener la atención durante 20. Y el problema
de la universidad que debería estar apoyando a mi mamá, ¿sí? Y no por ser mi mamá, sino por ser un trabajador, ¿no? Es que, pues es que como el estudiante, y no es el estudiante lo más importante, sino el papá o la mamá que paga la educación de esos jóvenes, pues entonces ponemos el horario de las clases de los estudiantes de oftalmología en un horario que no pueda cumplir mi mamá porque tiene otro trabajo. Es más, esta trabajadora tenía dos trabajos para poder generar un sueldo lo suficientemente digno. Y ahorita, justamente, el tema de que se bajó prácticamente el dinero que ganamos en la familia. Mi mamá gana menos que el año pasado, que tenía los dos trabajos. Y como la cotización de las pensiones toma, o sea, para calcular el tema de la plata cuando ella se pensione, toma como referente los últimos 4 o 5 años, lo que va a ganar mi mamá si no consigue otro trabajo que tenga una remuneración mucho mayor, lo que va a ganar mi mamá en su cosa pensional va a ser menor, ¿sí? Y si con trabajos vivíamos alcanzados, porque no alcanzaba lo suficiente, y ahora mucho menos que tiene un infarto, ¿sí? Entonces las probabilidades de que le presten plata más adelante son menores, porque obviamente los empresarios no van a perder el negocio o no van a invertir en una persona que ya tuvo un infarto, ¿sí? Entonces todas estas cosas, claro, llevaron a mi mamá a un infarto. Me llevaron a mí a presentar 2 episodios psicóticos nuevos. Y pues hablo yo, primero, por las personas que no somos de una clase social, porque no somos de una clase social. Si mi mamá llega a dejar de trabajar, a- pasamos al estrato cero. Vivimos en un buen lugar, ¿sí? Pero el día que mi mamá deje de trabajar, no hay plata para el próximo mes. No hay dinero para el próximo mes. Vivimos al diario. Y eso que vivimos en un buen lugar, a mí me gusta donde vivimos. Me gusta donde vivimos. Pero vivimos en arriendo. Y como decía la historia, como decía yo, el tema de la historia de mi mamá. Sí. O sea, mi mamá, mi abuelo, mi bisabuela materna tenía unos terrenos donde hoy son las torres del parque. Mi abuelo vendió esos terrenos y compró varias propiedades, varios edificios. Lastimosamente, mi abuelo tenía 70 y punta de años y mi abuela 18 años y era de República Dominicana. Y mi abuelo se murió, le dejó un testamento a mi mamá con varias propiedades para tener una vida tranquila, dice como en lo que alguna vez mi mamá me mostró de las propiedades de mi mamá. Mi mamá a los 15 años quedó huérfana, porque ya mi abuelo se murió y mi abuela vivía en República Dominicana. Y de los 15 a los 18 pasó hambre porque no era mayor de edad para tener esas propiedades. Los abogados que asesoraron a mi mamá, siendo mi mamá una adolescente, le robaron las propiedades. Se feriaron la plata de esta mujer que no era, o sea, que no tenía de alguna manera el conocimiento suficiente sobre eso. Mi abuelo era médico de la Nacional y tenía muchos amigos adinerados.
Ninguno de ellos estuvo, o sea, sí, estuvieron en el funeral y mandaron rosas y rosas y arreglos florales. Las personas que le dieron la mano a mi mamá después de que se murió mi abuelo no fueron esa gente adinerada, no fueron esos doctores y doctoras que tenía como compañeros mi abuelo. Fue la señora del edificio que cuidaba el edificio, que decía, bueno, tienen que venir todos los días a almorzar por lo menos, o a comer, sí. Señora que vivía en un cuartico con sus hijos, sí. Fueron las personas que menos tenían, las que le ayudaron a mi mamá. Mi mamá vendió sus propiedades a precios baratos, por chichiguas, y ya no tiene nada, no tiene ninguna propiedad donde caerse muerta. Y por eso entiendo la frustración de mi mamá, ¿sí? Sí. Porque pasó de tener una posición cómoda en un tiempo a no tener absolutamente nada. A que si el día de mañana le dicen, ¿sabe qué? Ya no necesitamos sus servicios en el instituto. No lo pueden hacer, ya no lo pueden hacer porque está próxima a pensionarse. Sí, ya no lo pueden hacer. Sí. Pero lo intentaron todos los 20 de años. Le dieron un sueldo ahí míchigo, un sueldo ahí de nada. Y claro, cuando le dio el infarto, las directivas dijeron, oiga, carajo, le dio un infarto. Ay, hola, ¿cómo estás? Que yo no sé qué, qué traes. Se preocuparon ya cuando le había dado un infarto, porque claro, como le dio un infarto, ¿sí? Por diferentes motivos, ¿no? Incluso estaba reclamando mis medicamentos cuando le dio el infarto, mis medicamentos, y estaba desesperada porque no había logrado que autorizaran el medicamento. Y le dio un infarto en la EPS Sanitas, le dio un infarto en la EPS Sanitas de la Clínica Colombia, ella haciendo de compensar, ¿sí? Y el traslado de EPS y toda esa vaina, ¿sí? Incluso mi mamá lo dice de manera chistosa diciendo, bueno, pero por lo menos conseguimos el medicamento. Porque en el momento en el que le dio el infarto y que se dieron cuenta de que si esa vaina, si se moría mi mamá, les iba a caer muy duro, autorizaron en menos de 10 segundos el medicamento. Atienda a la señora en menos de 20 segundos, sí, o sea, hágale los estudios rapidito, porque claro, la demanda de la muerte de una mujer adulto mayor, cuidadora de un niño de un adulto ya, un hijo adulto con esquizofrenia, les iba a caer duro, ¿sí? Pero tiene que pasar todas estas cosas para que el sistema funcione. En vez de garantizar el derecho a una vejez digna de una madre cuidadora de un hijo con esquizofrenia, por derecho al tema de la salud y por derecho al tema del cuidado. Yo no quiero nada regalado, ¿sí? O sea, yo no quiero nada regalado. El hecho de que yo me la pase aquí día tras día leyendo libros de historia, leyendo libros de, creo que dije que hace una hora dije que iba a ponerme a leer y ya llevo 1 hora y 24 minutos de feliz día de las madres, ¿sí? Bueno, y ya me puse a hablar de otra cosa, ya las madres que me quedaron en otro cuento y me puse a hablar del problema de la salud. Pero el hecho de que yo esté aquí leyendo todos los días estos libros, cómo hacer una investigación, cómo hacer esto, cómo hacer aquello, el hecho de que, y me voy a tomar la libertad de insistir otra vez en esto, el hecho de que yo busque recursos económicos no es solo uy, sí, quiero ser millonario, sí, o quiero tener plata, quiero ser el streamer que vea usted todos los días y que yo haga un stream en un jacuzzi grande
y con mujeres o no, con amigos, tomándome el trago más caro, lo que sea. No, a mí no me interesa ese estilo de vida. No me interesa que usted me vea a mí jugando videojuegos y todas esas vainas. No, a mí me interesa la intención mía misma de hacer país, de construir un país, ¿sí? De que las personas sepan la historia de Colombia. ¿Sí? O sea, y voy a leer todos los libros que sean posible leer sobre la historia de Colombia. O sea, yo quiero ser ese viejo, ojalá logre llegar a la vida de adulto mayor teniendo clara la historia de Colombia, periodo tras periodo, periodo prehispánico, de descubrimiento europeo, de conquista, de colonia, de república, ¿sí? Saberme de pie a pa el siglo XX, siglo XXI, seguir hablando todos los días, incluso leer los informes de la Comisión de la Verdad, el Comité de Seguimiento y Monitoreo de los Acuerdos de Paz, el Centro Nacional de Memoria Histórica, ¿sí? Es más, sí, o sea, si en algún momento surgiera la idea de que no, oye, no quieres ser el director del museo, del director de algo, no, sí, yo quiero leer, sí, o sea, yo quiero investigar, yo quiero consultar, yo quiero saber el mínimo detalle, ¿no? O sea, yo no quiero poner a dirigir a nadie, ¿no? Yo quiero ser la persona que sabe el mínimo detalle de la historia de Colombia. E incluso lanzarme a la presidencia en el 2030. No, mentira. O sea, no, sí, pero, o sea, pero después de conocer la historia de Colombia, saber qué fue lo que pasó en Colombia, sí. Y sé que no estoy, sé que nadie me está viendo, sé que estoy grabando esto y lo voy a publicar en el canal secundario del proyecto. Ay, perdón, no era mover eso. El canal secundario del proyecto, en el canal de Science, ¿sí? Estoy haciendo un homenaje a las mujeres. O sea, si eso le ha pasado a mi mamá, ¿sí? Que es una mujer que tiene maestría, que es una mujer que tiene estudios. No me quiero imaginar qué pasará con las mujeres que son madre y cabeza de hogar y que de alguna manera están tratando de sacar un hijo con una discapacidad mucho mayor, porque el otro día me puse a ver videos en Instagram y llegaban casos de mujeres que tienen hijos con retraso, con eh, con eh, eh, enfermedades vegetativas, ¿no? Y que necesitan el gimnasio, necesitan esta cosa, ¿sí? Niños con discapacidades motrices o adultos, jóvenes, ¿sí? Y claro, yo no estoy pensando simplemente en que hoy mi mamá, sí, o sea, salir adelante y sacar adelante también a mi mamá y el periodo de vejez de mi mamá. No solo eso, ¿sí? Hay una señora que nos hace el aseo una vez a la semana. Me gustaría contratarla dos veces, tres veces a la semana, porque ella tiene una hija de 43 años, 42, 43 años, sí, con la edad mental de una niña de 3 años. Tiene una hija con discapacidad. Y porque esa madre, sí, viene a hacerme el aseo una vez a la semana, sí. Y una vez le dijo a mi mamá que ella soñaba y rogaba porque cuando se muera ella, se muera su hija, porque no sabe el futuro que le espera a la hija después de que ella se muera. Y le preocupa porque es una carga para ella. Sí. Me gustaría tener el dinero suficiente para crear una fundación o para crear un proyecto de ley de alguna manera que proteja a todos esos jóvenes, todos esos niños, esas personas que nacen con enfermedades mentales o que nacen con enfermedades
físicas que deterioran o que los vuelven incapaces de hacer cosas. El otro día fui al centro. El otro día fui al centro y cogí un bus que me llevaba por la 10ª. Se subió una persona. Hola, ¿qué tal? No, es que estoy vendiendo estos dulces, que yo no sé qué, qué tal, tal, tal. Y en un momento determinado dijo, soy una persona que tiene esquizofrenia paranoide. Y en ese momento me vi en él en unos años. Pucha, si se muere mi mamá, se mueren mis hermanos, se mueren todos y quedo completamente solo, sí. No hay alguien que me sostenga. Podría el sistema de salud sostenerme, pero si yo dejo de pagar el sistema de salud, dejo de ser cliente para ellos. Entonces, cuando llega un presidente y dice, no, es que yo no necesito que la gente sea cliente del sistema de salud, necesito garantizar el derecho a la salud. Tumban las reformas, no permiten que las reformas se hagan, porque claro, la empresa que tiene este negocio con la salud se va a quedar sin billete, porque ve la salud como un negocio y no ve la salud como un derecho. Yo hago todo esto día tras día por una simple razón, porque he gozado de mucha salud gracias al sistema de salud que hay actualmente. Pero no se puede sostener este sistema de salud que hay actualmente por el hecho de que a mí llega la salud, pero a la persona de un pueblo lejano, de la Colombia profunda, no le llega el sistema de salud. Y no me siento bien, ¿sí? O sea, no me siento bien. O sea, yo sé que el sistema de salud, yo no debería, ¿sí? Yo no debería quejarme por el sistema de salud. Le dio todo el tratamiento que necesitó mi tía. No debería quejarme porque he tenido la salud que he tenido y los medicamentos que he tenido todo este tiempo. Pero yo sé que si voy a las regiones, ¿sí? El puesto de salud no tiene insumos, no tiene absolutamente nada, ¿sí? Hay presencia de grupos armados, hay una problemática bastante seria, la gente se muere esperando salud, ¿sí? Y no puedo vivir así. Y decir, no, el sistema de salud es brutal. Yo he tenido todos mis medicamentos, mi tía tuvo todo eso. Sí, nos dieron ayuda psicológica. El último día que se iba a morir mi tía, llegó psicólogo, llegó trabajadora social y hola, no, mire cómo se sienten, tal. El, el, el oído es el último sentido que se pierde. Díganle que gracias, despídanse de su familiar. No había necesidad de eso. ¿Sí? Pero llegó un psicólogo y nos, nos habló también incluso o sea, en la clínica día que recibo, nos hablaban del duelo, de las etapas del duelo, de la negación, de la aceptación, sí, o sea, había psicoeducación que de alguna manera nos hizo transitar de la mejor manera la pérdida de un ser querido. Hay personas que pierden a sus seres queridos de manera violenta y no los atienden. Personas que tienen estrés postraumáticos, hay cosas por allá y hay personas que están completamente solas, porque no hay un estado, no hay un país que los respalde, que los proteja. Y no puedo ser indolente ante eso. Y no puedo ser, o sea, y no puedo ser y no quiero ser una carga para mi mamá. Sé que mi mamá me dice mil y un veces, tú no eres una carga, tú me ayudas en mucho, sí, pero no. Claro, yo quisiera que este celular sonara, a reventar con plata, sí, con mucha plata, para financiar para financiar
la fundación de mi mamá, para que no sean 5, 15 suscriptores, sino que tengamos un equipo de personas trabajando en esto para que esto llegue a miles de millones de personas, ¿sí? Para que podamos construir la infraestructura que necesitamos en el territorio donde se va a desarrollar la fundación, porque la fundación tiene un territorio donde quiere influir, ¿sí? Necesitamos los recursos económicos y trabajamos todos los días, soñamos todos los días con crear de manera material la fundación. Sueño todos los días con que este proyecto tenga recursos para mejorarlo, para pagarle a alguien que escuche la hora y 35 minutos que estoy haciendo yo y saque los momentos más importantes del diálogo que estoy teniendo aquí en este momento y los vea usted en shorts, ¿no? En contenido pequeñito y se anime a venir aquí y escuchar en Twitch o en YouTube las 2 horas 47 minutos que estaba hablando. Y no solamente para el felicitar a las madres, que feliz día de las madres, sí, feliz día a ellas. Y las canciones suenan muy bonitas, pero también para que usted escuche la crítica que yo estoy haciendo con respecto a las madres cabeza de hogar que siguen, a pesar de ya tener hijos de 40 años, sosteniendo a esos hijos de 40 años. Y para que un gobierno le garantice a esa madre una vejez digna. No por ser la directora de esto, no por ser la de la rosca esta, no, por ser una trabajadora colombiana que ha dedicado toda su vida a trabajar en lo público. Porque mi mamá trabajó en la Universidad Distrital y trabaja en el Instituto Nacional de Cancerología. Sí. Es una mujer brillante. Quizás sea porque como yo soy el hijo, veo a mi mamá como la mujer más brillante, pero si yo le pregunto a mi mamá algo de algo, el otro día hablábamos de las bacterias y de cómo las bacterias conviven con el resto del organismo y trata, sí. Yo decía, "Oh, pucha, o sea, cada vez que escucho a mi mamá hablar de esto, hablar de cáncer, hablar de esto, sí, o sea, me imagino toda esa vaina, o sea, parte de este proyecto, parte de este proyecto tiene la intención de, esperen un segundo, comprender las 4 dimensiones de lo humano, ¿no? Eso en cierto sentido es meterme a estudiar un poco de la biología del ser humano, ¿no? Incluso tengo una tableta gráfica que no he podido empezar a utilizar, sí, pero sí quisiera dibujar, ¿no? Dibujar, aprender a dibujar en digital o aprender. Yo sé que allá afuera hay cientos de animaciones, cientos de videos de personas que hacen, por ejemplo, videos sobre cómo funcionan diferentes cosas, ¿no? Pero yo quiero ser una persona que haga esos dibujos, que aprenda a dibujar, ¿no? Y que aprenda a dibujar estudiando, ¿no? Entonces poder pagar un curso de dibujo y de dibujo en digital, ¿sí? Poder hacer el dibujo de los músculos del cuerpo o de las bacterias o de esto, de aquello, ¿no? Y no solo eso que quisiera aprender yo, sino que de alguna manera pueda contratar a una persona que haga esos dibujos y entonces hacer un proyecto conjunto. Si la intención es estudiar lo biológico del ser humano, tener al biólogo que nos hable de eso, tener al médico que nos hable de eso, tener a la médico, hombre o mujer, sí,
sacar un proyecto escrito sobre la divulgación del contenido, sobre lo que compone al ser humano, la historia misma de la microbiología, la historia misma del ser humano, cómo se veía, incluso meternos en lo biológico y lo físico, no desde las ciencias actuales, ¿no? Del desarrollo de la ciencia actual, sino cómo veían lo biológico en la edad antigua, en la edad media, en la edad moderna, ¿sí? Porque claro, es un antes y un después la historia de los seres humanos después del descubrimiento de las células. Es un antes y un después. Antes no se sabía que había pequeños organismos en el semen. Antes no se sabía cómo carajos, después de tener una relación sexual con una mujer, pasan 9 meses y sale una vida nueva. Y hablando del tema de las madres, ¿no? Hace tiempo las madres morían pariendo hijos porque los médicos de una época terminaban de hacer una autopsia y traían a un niño a la vida, ¿no? Y entonces, del análisis de este muerto, ¿sí? Las bacterias, sí, o sea, todo el, sí. Es que la higiene que tenemos ahorita en el ámbito clínico no existía antes, ¿sí? Es más, la profesión más antigua del planeta de las mujeres era ser eh, matronas, ¿no? Traer niños a la vida, mujeres cuidándose entre mujeres, trabajando entre mujeres, ayudando a parir a otra mujer. Sí. Y me gustaría saber la historia específica de esas mujeres que trajeron hombres y mujeres a la vida, ¿sí? Desde, es que ni siquiera desde la antigüedad, desde la prehistoria. Y no solo Homo sapiens, neandertales, antecesores, ¿sí? O sea, saber toda esa historia. El feliz Día de las Madres no es el feliz Día de las Madres del 2026. Es feliz Día de las Madres del siglo pasado, del siglo antepasado, desde el principio de los seres humanos, de las mujeres que decidieron parir porque querían experimentar lo que es lo que es crear una vida. Porque claro, ahorita, por ejemplo, mi hermana está en embarazo y estará experimentando una serie de cosas propias de su embarazo. Y yo sí quisiera, sí, mi hermana es un poco difícil en muchos sentidos, pero yo sí quisiera garantizar, o sea, yo sé que el papá y la mamá van a hacerlo, van a hacer lo posible para garantizarle todo a ese hijo que viene en camino, pero también quisiera aportar mi granito de arena o algo para que ese niño o niña que viene en camino tenga todo lo que necesita para desarrollarse. Y como no voy a tener hijos, porque pienso que no voy a tener hijos, tengo una pésima relación con las mujeres y no por nada, sino que, bueno, tengo problemas con las relaciones sociales, sean de hombres y mujeres, lo que sea. Pero como no voy a tener hijos, pienso yo, hoy, 10 de mayo del 2026, dice Daniel Santiago Padilla Rodríguez que no va a tener hijos, porque yo conozco a un padre que dijo, no, que yo no voy a tener hijos y ahora tiene un niño de 8 años. Eh, pero bueno, sí, mi hermano Lucas. Pero como yo no voy a tener hijos,
de alguna manera, si en algún momento llego a tener poder político, llego a tener poder de a influir en el país de alguna manera, quisiera garantizar que ese niño que están haciendo en la ciudad, eh, en el barrio de invasión, donde solo hay, donde seres humanos se están cubriendo con plásticos y que están viviendo sin servicios básicos. Quisiera garantizar que toda esa realidad tuviera los derechos cubiertos para ese niño o esa niña, para ese padre o esa madre, para ese abuelo o esa abuela, de ellos y de todos, desde los más necesitados hasta los más privilegiados. Y en ese sentido, sí, hay que hacer reformas. Creo que me voy a ir, son las 11:36 de la mañana. Voy a empezar a cocinar. Tenía planificado hacer otro tipo de cosas aquí, pero qué, pero no, tengo que preparar el almuerzo de mi madre para el día de mañana, para su trabajo del día de mañana. Tengo que preparar el almuerzo para comer mi hermano y yo. Y como eh, suelo, suelo decir y voy a empezar a hacer, los seres humanos somos seres de ritos, de, de, de hábitos, ¿no? Mm. Antes de esto voy a empezar a cocinar y obviamente quisiera agradecerle al agricultor que cuidó y protegió los cultivos que deberían ser cultivos colombianos, al campesino colombiano que prácticamente cuidó y protegió y cultivó los productos que voy a comer. Quiero agradecerle a él, como también al transportador que llevó eso a la tienda, también al trabajador que lo puso en el estante, ¿sí? A la persona que quiero agradecerle a la vida entera, ¿sí? Yo siempre le agradezco a la vida. Reemplacé el concepto de Dios por el concepto de vida. Todas esas vidas que estuvieron en esa cadena específica de, de producción para que esos productos llegaran a mi mesa y alimentaran mi cuerpo. Entonces, por eso, las manos arriba de la cabeza para agradecerle a la vida, para agradecerle a la vida en todas sus manifestaciones, incluso a las abejas que polinizaron aquellas plantas y se generaron aquellos frutos, a la vida en sí de todas las personas que han investigado y consultado información a toda la vida, ¿no? Me parece un error personalmente agradecerle a los dioses cuando han sido manos humanas las que han hecho todo el trabajo. Le agradezco a la mente, a lo mental y a la representación que tengo yo de lo más sagrado que hay, a los dioses y especialmente a mi sendero espiritual que es el budismo, a Buda, ¿sí? Tercero, agradecer a la palabra, al Dharma, a la enseñanza que he recibido todos estos años, al Dharma eh, del budismo. Soy budista, perdonarán ustedes, pero soy budista y le agradezco a, a la palabra. Y finalmente, cuarto, último, agradezco al corazón, representante del cuerpo, cuerpo biológico físico,
y llevo en el corazón a todos esos practicantes de diferentes senderos espirituales. No necesariamente tiene que ser la sangha, ¿no? O la comunidad budista. Puede ser la humanidad entera, toda aquella persona. Y son cuatro saludos, y son cuatro puntos de ese gran saludo. Arriba, cabeza, palabra, corazón. Son cuatro, porque cuatro son las nobles verdades. Existe el sufrimiento, el origen del sufrimiento es el apego o el deseo. Existe una forma de dejar de sufrir y existe un sendero para dejar de sufrir que es el noble sendero óctuple. Son cuatro nobles verdades, son cuatro personas seres a quienes hay que agradecer, a los dioses, a la figura más importante que se tiene, es decir, a Buda. Y en mi caso, ese Buda que está en la mitad no es Siddhartha Gautama, el Buda, sino soy yo tratando de alcanzar la iluminación, a la vida y a los seres humanos. Son cuatro. Y son cuatro las dimensiones de lo humano. El número cuatro es, creo yo, un número sagrado. Muchísimas gracias por ver este contenido. Espero que haya sido de su agrado. Eh, Prepararé alimentos, escucharé música o escucharé algo mientras tanto. Y en las horas de la tarde saldré. No sé si vaya a salir a entregar eh, folletos para que la gente llegue a mis contenidos. Todavía llevo como 3 o 4 días saliendo a caminar. Entonces quiero primero salir a caminar, reflexionar, pensar, escuchar, sentir, ¿sí? Y en una semana o 2 semanas empezaré a entregar los folletos, perdonarán, pero pues la realidad es que tengo miedo, tengo mucho miedo. Como dijo mi mamá, tienes miedo a la grandeza. Y yo sí, tengo mucho miedo a la grandeza porque no me siento preparado para guiar o no me siento preparado para influir en otros, ¿no? Entonces la razón de que estos contenidos sean tan largos y la razón de que entorpezca yo todo lo que se pueda, el hecho de que ustedes lleguen a mi contenido tiene una razón de ser y es el que habla el miedo, ¿no? Yo hablo en voz alta cuando estoy en casa como cuando estoy afuera, porque tengo que escucharme constantemente, eh, porque la palabra que tengo no es mía, es prestada, ¿no? Es prestada por todos esos maestros y maestras que a través de sus palabras también me han guiado en mi camino. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto.